Como le decía, Dios ha venido ministrando mi vida durante esta semana en diferentes formas con esta palabra. Y de verdad que la palabra de Dios es increíble, ¿no? Porque en la medida que uno va estudiando, pareciera que uno va descubriendo más y más cosas. Y pareciera que Dios va hablando en diferentes áreas que abarcan todo lo que es la situación que uno está viviendo. Así que si esta palabra es para usted, no permita, dígale a la persona que está a su lado, llámese nieto, sobrino, primo, si no tiene nada al lado, mira el que está lejos, dígale, no me voy a distraer. No me voy a distraer, vine a recibir la palabra del Señor. Me voy a quedar quieto. Dios hoy te viene a hablar. Muy bien, dile, Dios hoy te viene a hablar. Así es, muy bien, Dios te bendiga. El título del capítulo dice preparativos para la conquista, pero yo lo puse como preparándonos para la conquista. Y es una situación, es una situación rara ese título con respecto a lo que está sucediendo. Pero comenzamos leyendo, dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa al Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo te doy, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dice, repito, levántate y pasa al Jordán. Le hago un pequeño resumen. El pueblo de Israel, cuando Dios le da esta palabra a Josué, viene de 30 días de luto porque había muerto Moisés. Moisés había sido el líder que durante todo el proceso de la liberación de Israel, los días, los años que estuvieron en el desierto, fue la voz que conocían de parte de Dios, fue el rostro que conocían, el instrumento que el pueblo de Dios o el pueblo de Israel conoció como la voz de Dios. Entonces, en medio de ese luto, en medio de esa tristeza, en medio de la congoja de un pueblo que estaba pasando por desierto, que pasó por necesidad, que pasó por persecución, Dios levanta, le dice esto a Josué. Seguimos diciendo, dice el versículo, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lo que pisare la planta de tus pies. Fíjese, durante 40 años, durante los años que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, Dios, desde antes de sacarlo, Dios le dijo a Israel, mira, te voy a entregar, eso lo dice en el versículo 3 y 4, de tal lugar, esa va a ser la tierra prometida. Y Josué, al igual que todo el resto del pueblo, siempre escuchó todas las indicaciones de lo que el pueblo, de lo que Dios le estaba indicando que iba a ser, que eran los planes de Dios. Pero Moisés no vio ese cumplimiento, sino que viene y le dice a Josué, que era una de las personas que para ese entonces era la mano derecha al cual Moisés había instruido, era el que estaba con él, era el que le levantaba las manos las veces que el pueblo tenía que pelear, era parte de los consejeros que Moisés tenía junto con Jetro para cuando había que aconsejar a alguien del pueblo, cuando había que ministrar a alguien del pueblo, era uno de los jueces. Entonces dice la palabra, le dice, levántate y pasa al Jordán. Yo me pongo a ver, y yo puse aquí, Josué tenía que llenar, cuando Dios le da esta palabra, tenía que llenar tremendo espacio que dejó Moisés. Vamos a ir a la página anterior, en Deuteronomio, capítulo 34. Deuteronomio 34. Versículo 10. Dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés.
quien haya conocido a Jehová cara a cara. Nadie como él. Todas las señales y prodigios de Jehová que le envió a hacer a la tierra de Egipto, Faraón y a todos sus siervos y a toda la tierra. Y en gran poder, en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo en vista de todo Israel. A Josué, cuando Dios le está diciendo esto, él sabía que le tocaba llenar unos zapatos bien grandes. Pero no solo eso, le tocaba llenar esos zapatos en unos tiempos bien difíciles, en tiempos donde el pueblo de Israel, con el mismo Moisés, fue un pueblo de dura cerviz, decía la palabra. Era un pueblo que había batallado. Y lo otro, este pueblo que le tocó, que Dios le dice, mira, lo vas a sacar y van a pasar el Jordán, no era el mismo pueblo que había cruzado el Mar Rojo. Ellos sabían, habían escuchado de todos los milagros, ellos vivieron sus propios milagros, pero no era el mismo pueblo, no era el mismo pueblo que Dios había escogido. Cuando Dios le dice esto, yo decía, Señor, si hubiera sido Moisés, yo le dije, Señor, a mí me vas a poner este tamaño del reto. Dios le estaba diciendo a él, yo a ti, tú vas a ganar a esta gente y vas a pasar el Jordán. Yo te voy a entregar lo que Moisés no pude hacer con Moisés, todo lo que yo le dije, lo voy a hacer contigo. Y era un reto grande. Yo no sé si usted entiende lo que Dios quiere enseñarnos a través de lo que está pasando en Moisés. Le dice el versículo 5, en Josué. Dice, nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Nada te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como yo estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Amén. Josué sabía que no era fácil lo que le estaba pidiendo. Estamos hablando de llevar a un pueblo, a una nación, a un lugar donde Dios le había prometido. Estamos hablando de que tenían años, esta nación estaba esperando años por el cumplimiento de esa promesa. Y que Dios le dice, bueno, no fue a Moisés, te toca a ti. Aunque te parezca imposible, Moisés, el que el rostro se le manifestaba, Moisés, el que no fue con él, es contigo. Es contigo que lo voy a hacer, porque cuando Dios tiene planes con nosotros y Dios tiene la mirada puesta en nosotros como instrumento, a Dios no le importa las limitaciones, a Dios no le importa a quién le dijo la palabra. Josué hasta ahora fue testigo junto con todo el pueblo de Israel de todo lo que Dios le había dicho a Moisés, pero resulta que era Josué el que tenía que cumplir. Seguimos leyendo, dice el 6, esfuérzate y sé valiente. El 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Por qué Dios le dice eso a Josué? Porque él sabía, primero, toda la oposición que él iba a tener, empezando por el mismo pueblo. ¿En qué sentido? Vuelvo y repito, Josué tenía que llenar unos zapatos muy grandes. Josué tenía, si usted lee el mismo, en el mismo, no lo busque, yo se lo hago referencia. En el mismo versículo, en el versículo 9 del capítulo 34 de Deuteronomio, dice la palabra, versículo 9, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del Espíritu Santo de sabiduría, porque Moisés había puesto su mano sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová le había mandado a Moisés. O sea, él tenía una autoridad que venía desde Moisés, una autoridad que se le había otorgado por el trabajo que se hacía. Pero lo repito, eran unos zapatos muy grandes. Era un pueblo tosudo, era un pueblo terco, era un pueblo al cual Dios muchas veces castigó a causa de la maldad, a causa de la dureza de servir, a causa de la dureza del corazón, a causa de la dureza del corazón, a causa de la terquedad, que conociendo la presencia del Señor, habiendo visto cosas grandes, maravillosas, de la presencia del Señor, yo al principio decía, Señor, si yo hubiera visto abrir el Mar Rojo y pasar por algo que estaba seco, ¿cómo yo no voy a creer en ti? ¿Cómo yo voy a creer? Pero la verdad es que tal vez usted y yo no vamos a ver
Pero hay cosas tan o mejor, maravillosas que esa. Dios nos ha revelado en su misericordia y nosotros no creemos todavía. Y nosotros no creemos en su poder. Entonces tal vez si nosotros hubiéramos estado con el pueblo de Israel, fuéramos parte de ese pueblo duro de servir. Es triste decirlo, pero es así. Es triste decirlo. ¿Por qué? Entonces le dice, nadie, ahora sí el 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Mira, no tengas miedo. Vas a tener oposición, no tengas miedo. Sé fuerte. Mira, va a haber gente que se va a levantar y no te va a creer. Pero a ti lo que te importa es que yo voy a estar contigo y no te voy a dejar, ni te voy a desamparar. Bendito sea el nombre del Señor. Qué promesa tan hermosa. Lo ideal hubiera sido que dijera, no, si alguien se te levanta, yo hago así, lo desaparezco. No, él no le dijo eso. Y no dice, mira, yo no te voy a quitar el estorbo, ni te voy a quitar quien se oponga, no te voy a quitar la dificultad, no te voy a quitar quien te haga guerra. No, yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar a vencer. Pero tienes que creer. ¿Por qué? Porque no se trata, fíjense que él decía, el versículo que le leí, decía, él fue lleno del espíritu de sabiduría. Él tenía la llenura del Espíritu Santo que venía acompañada con el llamado. Él tenía la autoridad que le fue otorgada a través de Moisés. Pero ahora está el llamado a ser parte, a dejar de ser espectador para ser instrumento. Pero eso requería de la experiencia que él había tenido después de haber recibido esa sabiduría y esa gracia de parte de Dios, que Dios otorga a aquel que llama. Que usted y yo no tenemos, que Dios ahora entregó a su iglesia, al igual que con usted y conmigo lo hizo Josué. Porque Dios es fiel, Dios es así, pues, y por eso lo clamó su palabra, dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. O sea, no dependa de lo que ves, no dependa de la oposición, no dependa de quien te cree, no dependa si creen en ti. Dice, yo voy a estar contigo. Entonces comienza a darle las primeras instrucciones. Le dice, versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a tus padres que daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente, primera instrucción. No le pares a quien se oponga cuando Dios te llama. Mire, Dios es el mismo Dios ayer y por los siglos. Nosotros, aplicando esta palabra, esta enseñanza, esto que Dios nos está enseñando a través de la vida de José, a la vida de cada uno. Mire, si nosotros logramos entender esto, nosotros tendríamos que estar cada día conquistando emociones, situaciones, desechando mentiras de Satanás que todo el tiempo se levantan para conquistarnos. ¿Sabe dónde comienza la conquista aquí? ¿Qué es ser valiente? ¿Qué es ser valiente? ¿Cuándo uno necesita ser valiente? Cuando algo te da miedo, cuando algo te confronta, cuando algo pone en riesgo algo de tu vida, tu seguridad, tu vida. ¿Cuándo tú necesitas ser valiente? ¿Cuándo tú necesitas esforzarte? Cuando cuesta. Y esta palabra que Dios le da a Josué, se la da porque él sabía el pueblo que él había escogido. Porque él sabía, dice, mira, nadie te podrá hacer frente. O sea, no importa quién se levante. Y si se levantan, no tengas miedo. Yo te di la promesa, que yo te dije, voy a estar contigo. Ahora, depende de ti si me crees. Cuando tú veas que alguien te confronta y esa persona grita más que tú, esfuérzate, no te aminales, créeme,
Créeme, cuando alguna situación, algo te diga, mira, esto es imposible, en la nación y en la actualidad donde vivimos, aquí en Venezuela, ¿cuántas veces nos tenemos que enfrentar a situaciones, llámese a nivel económico, a nivel de salud? Piense en algo en lo cual usted está enfrentando, que constantemente le dice algo aquí, le dice, esto es imposible, esto está difícil, no es posible que esto me alcance, no es posible que este poquito de harina me alcance para 2 arepas, porque es muy poquito. No es posible que el dinero que tengo me llegue al fin de semana. No es posible que esta enfermedad que dicen que no es incurable, yo pueda vivir con esto. No hay medicamento. Miren todas las cosas que le pueden decir que no es posible. Pero tenemos un Dios que le dijo a Josué, que es el mismo Dios suyo y mío, que nos dice, esfuércense. Cree en mí por encima de cualquier mentira. Aleluya. Cree en mí, inclusive, si le va a dar el aplauso, ese al Señor. Mire, cree en mí por encima incluso de cualquier verdad. ¿Por qué se lo voy a decir? Porque hay enfermedades que no son una cosa imaginaria, son verdad. Está el informe médico que está ahí, es una verdad. Pero ¿saben qué? Tenemos el Dios, que es el Dios del imposible. Aleluya. Al Jehová Rafa, Gloria. que te dice, yo te voy a sanar, yo te voy a restaurar, yo te creé, mío eres tú. Amén. Entonces es en esos momentos cuando nos sentimos confrontados con lo imposible, es que cuando Dios nos dice, esfuércense. Cuando tengamos que parar un domingo porque tuvimos una semana de terror y el cuerpo nos diga, ay no, me quedo aquí. Cuando le duela todo. Cuando su pareja que está al lado pelee con usted un domingo en la mañana hasta por la sopa. Y usted diga, no hombre, no tengo ganas porque estoy bravo con él, no voy para la iglesia. Yo no voy a ir más, yo me voy a quedar aquí. No, usted va a agarrar y le va a decir al diablo, te reprendo, Satanás. Le dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso se llama esforzarse y ser valiente. Eso se llama pelear, eso se llama conquistar. Y eso es lo que Dios está enseñando, que le habló a Josué. Mira, va a tener oposición. Fíjense que le dice, esfuérzate y sé valiente, porque eres tú que vas a llevar a este pueblo tosudo. Es usted que va a conquistar la situación. Nadie va a conquistar la situación que usted está pasando. Llámese como se llame. Usted. Dios lo llama a usted para conquistar su vida, para conquistar su familia, para conquistar su matrimonio, para conquistar su trabajo, para afectar a los que lo rodean. Es a usted. Pero ¿quién se tiene que esforzar? Usted. Yo. ¿Que va a ser fácil? No va a ser fácil. Esa es la primera posición que vamos a tener. Pero sigue diciendo el versículo 7. Solamente, primero, esfuérzate, sé valiente. Y le dice el 7, solamente, esfuérzate y sé muy valiente. Parece que dijera la redundancia, valga la redundancia, pero aquí agrega un componente, muy valiente. ¿Por qué? Dice, para cuidar y hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a derecha, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjese, ¿por qué? Porque aquí es muy diferente. Porque aquí no se trata de la gente. Aquí ahora, cuando habla de este muy, se trata de mí. Hay un dicho famoso que dice, el peor de nuestros enemigos soy yo mismo, algo así. O el peor enemigo de mío soy yo, una cosa así. Dice, para cuidar, hacer todas las cosas que mi palabra dice, porque en aquel habla de la ley de Moisés,
Dice, no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda. Tenemos mucho conocimiento de la palabra y vivimos tiempos donde a través de las redes sociales podemos escoger un panorama de gente que habla de Dios, de gente que está basada en la palabra de Dios, como también podemos encontrar muchas doctrinas de error, mucha gente que usa la Biblia, la palabra de Dios, para ajustarla a adoctrinamiento, a pensamiento que están totalmente fuera de lo que la Biblia dice. Y vuelvo y repito, todas las cosas, dice la palabra, uno la debe examinar, desechar lo malo y tomar lo bueno. No estoy diciendo que ver las prédicas en redes sociales malas, no, yo lo hago, pero tiene que haber un equilibrio en estas cosas. Dice, una de las cosas que vemos a través del proceso de preparación, vuelvo y repito el título, preparativos para la conquista. El proceso de preparación que Dios está teniendo con Moisés no viene desde aquí cuando le dice esfuérzate y sé valiente. Viene desde el momento que él era un espectador, desde el momento que él decide caminar al lado del hombre de Dios, desde el momento que él decide actuar, hacer en la casa del Señor, ayudar con el pueblo, desde el momento que él permite que el Espíritu Santo, dice, la gracia, la sabiduría que él recibió, no es solo que, te ministro sabiduría, no, la sabiduría se adquiere con el conocimiento, pero también se adquiere con la experiencia, con la toma de decisiones. Lamentablemente, una de las cosas malas que ha hecho esto de las redes sociales, y lo digo por experiencia, porque tenemos que cuidarnos. Es verdad, yo como le digo, yo hago unos devocionales todos los viernes, yo trato en la madrugada orar, aparte que ustedes saben que yo estaba orando, que dejamos de hacerlo en la madrugada, lo estaba haciendo, y eso es bueno, compartir, oír lo que Dios está haciendo en otras personas. Pero eso no puede ser la prioridad en mi vida. Yo tengo que tener un tiempo personal donde yo me tome esto y saber qué Dios me está diciendo a mí. No lo que Dios le dijo a otro sobre Josué 1. No es que está malo. Yo puedo escuchar, como le digo, Dios ha venido hablándome de Josué. Pero lo que Dios me dijo a mí es algo personal para nosotros, como iglesia, para esta nación. Hay experiencia que Dios me va a dar, me va a hablar de lo que Él quiere conmigo. Pero eso solo se puede conquistar y eso se puede ganar a través de una relación cercana con Dios. Amén. Es importante ver cómo Dios habla a través de hombres del Señor, es así. Pero usted necesita reconocer cómo Dios le habla a usted. Usted necesita aprender a reconocer las maneras en que Dios trata con usted. Y eso solo lo va a experimentar uno con las experiencias que Dios le va a dar en el lugar donde usted está. Amén, así es. Eso solo lo va a conquistar. Yo no sé si usted está entendiendo. Dios prometió estar con usted. Amén. Dios te dijo a ti, Juvencia, el día que tú aceptaste al Señor, me dice, yo voy a entrar en tu corazón. Y Juvencia, yo voy a estar contigo todos los días hasta que yo venga a buscarte. El día de mi venida, yo voy a estar todos los días. ¿Qué usted cree que está haciendo Dios con usted todos los días? Hablándole. Todos los días le dice, mira José, mira Juvencia, yo necesito que esto le prestes atención. Juvencia, yo necesito que abras tu boca y ores por esto. Mira, Juvencia, en todas las cosas de tu vida, en el hogar, Dios te llamó para conquistar. Amén. Pero tienes que creer que Él está. Tienes que creer que la sabiduría que Dios te está dando o dándole a cada uno es la experiencia, comienza el trato, la preparación, es en el lugar donde Dios te tiene. Amén. Amén.
Cuando comencemos a hacer eso, usted va a empezar a tener identidad, se va a saber amado. Cuando vengan los problemas que quieran decirle lo contrario, usted va a decir, y el diablo quiera decirle algo, le va a decir, mira, Satanás, yo sé quién es mi Dios, yo sé quién soy, yo sé que este proceso es momentáneo, yo sé que quien me sostiene no es mi finanza, yo sé que quien me sostiene es el Dios Todopoderoso, que yo sé que quien me provee es mi Dios Todopoderoso. Esta situación, esta enfermedad es momentánea, pero Él es mi sanador. Yo voy a proseguir, yo le voy a creer. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga que partir de este momento, ¿quién lo decide? ¿Y quién va a estar conmigo hasta ese día? Dios. Entonces tenemos que entender los procesos de parte de Dios. Decía, nosotros tenemos que buscar esa intimidad, aprender a escuchar, a discernir qué Dios me está queriendo decir en mi situación, qué Dios me está queriendo decir en medio del problema. No importa si se me oponen, no importa si mi esposo me cree o no. Mire, yo tengo un hombre de Dios, pero hay veces que yo me equivoco con él, pero él tiene que seguir haciendo lo que tiene que hacer, que Dios le dijo. ¿Por qué? Porque el llamado está en él, igual que conmigo. Hay cosas, sobre todo para aquellas que somos esposas, a veces cuando nos toca hacer ayuda idónea, cuando no tenemos ganas. ¿Por qué no tenemos ganas? Porque este está remolón. Pero Dios me dice, mira, ahí yo te necesito como ayuda idónea. Entonces yo tengo que conquistar, yo tengo que ponerme encima de lo que yo veo, encima de mi enojo, encima de mi análisis, y agarrar la mente de Cristo, lo que la palabra me dice que yo tengo que hacer, y hacer mi papel y conquistar como mujer de Dios. Igual como madre. Hay momentos que yo me enojo. Hay momentos que yo me enojo y yo le digo, Santiago, entonces. Pero después me acuerdo y le bajo dos. A veces raspo el examen, yo lo reconozco. Y después tengo que decirle, Señor, lo perdona. ¿Por qué? Porque reaccioné como en mi frustración. Porque dejé que esto estuviera por encima de lo que Dios me dice. Eso no quiere decir que no lo voy a corregir, porque sepan, Dios no va a reclamar a los padres cuando no corregimos a nuestros hijos, cuando no los criamos en disciplina. No estoy hablando de maltrato, estoy hablando de disciplina. Amén. Proverbios dice, el padre que ama a su hijo lo disciplina. Amén. En eso también servimos al Señor. Cuando aprendemos, estoy hablando como esposa, cuando aprendemos a entender el llamado y la preparación de parte de Dios, en mi caso como mujer, entonces comenzamos a vivir una vida en plenitud. Eso significa que no estoy fastidiada por ser mujer porque me tocó la peor parte, que es lo que dice a veces la sociedad. ¿Qué nos dice la sociedad a la mujer? ¿Qué nos está diciendo ahora la sociedad? Que ser mujer es injusto. Que hay muchos abusos, que ahora, bueno, ¿cuántas leyes usted sabe que hay por ahí? Que están yendo en contra de la palabra de Dios. No es que estoy en contra de todas las leyes, no. Hay leyes que tienen que haber, porque hay países donde se maltrata a la mujer y estoy de acuerdo. Pero entonces, ahora estamos como la agrícola, que ya eso está en contra de la mujer. Entonces casi que estamos diciendo, pobrecita nosotros. Y el detalle de esto, cuando dice, no te aparten, dice, quiero que te cuiden, le dice a Josué, mire, presta atención y enfóquenle a lo que le estoy diciendo. Me dice, solamente te voy a decir una cosa más, esfuérzate y sé muy valiente, o sea, necesito que lo enfrentes esto, necesito que no te acobardes, no te dejes el lujo de pecar. Luis decía una cosa, que es verdad, y lo digo desde el principio. Si usted pecó ayer, Dios es un Dios de misericordia, es verdad. Y Dios está aquí, y Dios no va a perdonar las veces que Él consiga un corazón contrito y humillado y arrepentido. Pero hay dos cosas diferentes. Una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. El remordimiento, pequé, me sentí mal un rato, pero no hice
ni estoy parando lo que me está atrayendo a ese pecado. Un arrepentimiento es la condición donde yo siento, lo mismo que se fija en el remordimiento, me siento mal, pero determino detener eso. Me alejo de lo que me está causando, me está provocando pecado. Y cuando viene alguien a provocarme, lo detengo. Me estoy esforzando y estoy siendo valiente. Entonces, cuando él me dice, necesito que seas muy valiente, que no te apartes de la palabra, de lo que mi palabra te enseña, ni a la derecha, ni un poquito. No, pero es que no es que tampoco es que te quede así. Pecado es pecado, mi hermana. Y no es que uno no va a pecar. Mire, dice la palabra, el justo peca hasta 7 veces. Eso no quiere decir, ya va, nada más llevo 5 pecados, tengo 2 opciones más. No, eso no es lo que la palabra dice. Lo que la palabra dice es que uno debe vencer. Amén. La palabra, ¿por qué? A ver si me comprendo. Yo no sé si me estoy haciendo entender, mi amor. Amén. Amén. Cuando Dios te dice, yo voy a estar contigo, no es que Él te está diciendo, o en el caso de Josué, no es que Josué no podía fallar, no es que Josué no podía fallar, porque Dios le dijo, mira, te escogí a ti, tú eres el que vas a llevar para allá. Y como Dios le dijo eso, él no podía fallar, no. Le dijo, mira, ya te di esto, tienes las experiencias, te estoy llamando, necesito que hagas esto, pero ahora, para poder hacer esto, tienes que tomar estos pasos. Y es cuando le dice, estos 3, esfuérzate y sé valiente. Mire lo que dice aquí. Dice, no te apartes ni a diestra ni para que seas prosperado en todas las cosas. Me dice, para que todo se logre, tienes que esforzarte y ser valiente. Pero no es suficiente ser valiente. A veces te va a tocar ser muy valiente. Y otras veces te va a tocar ser muy valiente. Pero no tienes opción de cobardarte. Sé valiente. Mira, va a venir el temor, no temas. Vas a sentir que no tienes fuerza, no desmayes. Te lo dice, mira, no temas ni desmayes. Me perdí. 9. No, el 9 todavía no. Ya va. 7. Ajá, no te apartes, para que sea prosperado en todas las cosas. El 8 dice, nunca, cuando dice a veces, en algunas opciones, solamente cuando estés en la iglesia o cuando te vaya bien, no dice nunca, nunca se apartará de tu boca, nunca se apartará de tu boca este libro. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué Dios nos está diciendo? ¿Qué Dios le está diciendo a la iglesia? Esto tiene que ser una conversación diaria. Amén. Cuando discutan, esto tiene que ser discusiones. No podemos darnos el lujo. Hermano, yo he visto gente cristiana. He visto gente que se llama ser cristiano. He visto creyentes diciendo unas palabrotas. He visto gente. Y lo peor, es que no es que lo he visto yo, es que Dios lo ve. Porque es lo peor. Lo peor es que cuando no le creemos, nos olvidamos que Dios nos ve. Tenemos el conocimiento, tenemos la palabra, la sabemos, pero pecamos deliberadamente. Decía Luis, Dios es un Dios de misericordia, es verdad. Pero eso no nos da el lujo o la excusa para pecar. Eso no quiere decir que no podemos fallar, porque dice, en el mundo tendrás aflicción, confía. No quiere decir que no vamos a tener debilidades,
Dios conoce nuestras batallas, pero Dios no va a dejar un corazón que está batallando con algo que sabe que le está costando y que cuando peca lo ve ahí de rodillas. Señor, te fallé, perdóname Dios, pero no me voy a quedar aquí. Te fallé, yo me levanto porque te creo. Amén. Pero no que, ay Señor, me fallé, me sentí mal. Y cuando veo la tentación, en vez de irme por aquí, agarro por aquí. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Cuando yo leía esto, y yo decía, Señor, de verdad, porque, mira, le sigo leyendo para no desviarme del tema, dice, el 8, nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él. No solo cuando estés en la iglesia, no solo en los devocionales, no, en todo tiempo medita en tu palabra. Cuando tengas una decisión difícil que tomar, cuando el mundo te presione, mira, tienes que decidir ya. Tú dices, no, necesito que me dé un momento, no puedo tomar la decisión porque yo tengo que tomar esta decisión en Dios. Dice, de día y de noche lo meditarás. Dice, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchas veces nosotros culpamos a Dios de situaciones. Y yo lo hablaba una vez con Jaime. Nosotros decimos, Señor, el Señor me metió en esta tentación, en esta situación. Y la verdad es que casi nunca, a menos que Dios tenga un propósito sobrenatural, nosotros nos metemos solitos. A veces nos metemos porque tomamos malas decisiones. A veces nos metemos porque sin querer, en un descuido, una situación nos llevó a otra. Pero normalmente somos nosotros. A veces es una situación país. Pero aún en todas tenemos la promesa de que Dios dijo, mira, aún en eso yo te voy a sacar con brazo fuerte. ¿Usted lo cree? Amén. Dios nos prometió estar con nosotros, dice, para prosperar tu camino y todo se saldrá bien. El tercero, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El tercero, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Mira que te mando, vuelvo a repetirle, mire, el primer, esfuérzate y sé valiente, habla sobre la oposición, ya sea de familia, de pareja. El segundo, versículo 6, esfuérzate y sé valiente, habla con lo que vas a enfrentarte, con tu trabajo, con la persona que vas a trabajar, con tu iglesia, con tu nación. El versículo 7 y el 9 habla del esfuérzate y sé valiente sobre la lucha en contra de tus miedos, de tus dudas, sobre la presión, sobre las tentaciones. Dice, otra vez te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas. Mire, ¿saben cuándo es difícil? Y lamentablemente es cuando más tenemos que esforzarnos. Sobre todo, cuando dice que no se aparte de tu boca el libro de la ley. ¿Por qué? Porque es el momento de enfermedad, de dificultad. Es cuando empezamos a decir cosas que nos atan y le abrimos puertas a las tinieblas para que actúen. Podemos decir, Señor, mira, somos humanos. Y créanme que yo lo digo por experiencia. Pero es en esos momentos cuando le decimos, Señor, ¿por qué a mí si soy tu hijo? ¿Por qué tú estás permitiendo esto si yo soy tu hijo? ¿Sabe qué? Eso no puede caber en nuestra vida. Y si usted lo ha hecho, entonces esta palabra es para usted. Es ahí cuando se tiene que esforzar y poner celo a su boca. Y decir, si usted quiere decirle, porque es genuino, Él es nuestro Padre, hay la confianza con nuestro Señor para decirle, Señor, no entiendo por qué esto está pasando.
no entiendo por qué esto está pasando en mi vida. Primero, reconocer, Señor, yo muchas veces tuve que decirle, Señor, si esto fue por causa de un descuido mío, te pido perdón, porque no cuide este tabernáculo. Si yo abrí puertas, te pido perdón. Si yo no hice lo que tenía que hacer, te pido perdón. Pero ¿sabes qué? Sácame, líbrame, sálvame. No es culpa de Dios. No es culpa de Dios. Y a nosotros como seres humanos nos encanta culpar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque desconocemos quién Él es. Pero lo peor es que no tenemos identidad y nos olvidamos quiénes somos. Y eso no depende de la condición en que estamos. Y Josué, y eso era lo que Dios le quería decir a Josué. Aquí puse el 9. Te mando que te esfuerces. Es un mandato. Esfuérzate. Él fue investido del Espíritu Santo. Él fue investido, fue capacitado. Dios le dio experiencias a Josué. Y esas experiencias fueron una preparación. Pero ¿saben cuándo Dios iba a cumplir lo que tenía que cumplir en Josué? Cuando Josué le creyera y cuando Josué actuara. Y eso es un llamado para nosotros. Amén. Y si no lo cree, mire el versículo 16. Mire, todo del 1 al 9 es el llamado y el señalamiento de cómo Dios quiere. Pero mire cómo comienza el versículo 10. Dice, así bruscamente, Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasa por medio del campo, y comienza a dar todas las indicaciones de inmediato cómo vamos a hacer. Él tuvo problemas con creer a Dios. Él dijo, ya va, Señor, déjame meditar en esto. Déjame ver si acepto. Señor, mira mis incapacidades. No, él le creyó al Señor. Mira el versículo, pasa una página. Capítulo 3, versículo 7, dice, título del capítulo, el paso del Jordán. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel. ¿Desde cuándo? ¿Desde que él empezó a ser valiente? ¿O desde después que cruzó el Jordán? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que a veces los procesos son una preparación para la conquista? Pero cuando Dios comienza el trabajo, cuando nosotros dejamos de ser espectadores y nos convertimos en los instrumentos para hacer lo que tenemos que hacer. Sigo. Dice, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Y ahí usted puede seguir leyendo. Tenemos que aprender a creerle a Dios. Mire, nosotros estamos viviendo tiempos bíblicos. Nadie, míreme, nadie, ninguno, a nadie, ni Gigi Ávila, con todo el hombre del Señor que era. Él dijo, yo quisiera vivir para este tiempo. Dice, no lo vio, él tuvo que partir. Dice, nadie le ha tocado vivir lo que a usted y a mí, y a todos los que nos toca vivir en este tiempo, nos va a tocar. Pero estamos viviendo tiempos proféticos. ¿Usted sabe qué es ese privilegio? Yo no soy un hogar cristiano. Yo tengo 52 años, oyendo del Señor, oyendo de la venida del Señor, leyendo la palabra. Pero usted sabe que hasta el 2019 yo sabía que era verdad, yo sabía que iba a suceder, pero yo no sabía que iba a dejar de ser espectador a participante. Y era muy sabroso saberlo, pero da susto ser participante. Da susto saber que estamos viviendo un tiempo donde Dios a la iglesia le está exigiendo más santidad. ¿Por qué? Porque su venida está cerca.
¿Lo cree usted o no? Y cada vez que usted le da libertad al pecado, no lo está creyendo. Cada vez que usted no hace en el día en su casa, o en su trabajo, o con sus hijos, o con su esposo, lo que tiene que hacer, no le está creyendo a Dios. Dice la palabra, me hacen mentiroso. Y Dios tiene los ojos y la mirada puesta en su instrumento, que es usted y yo. Amén. En su iglesia, en este remanente, así como somos. Dios tiene sus ojos puestos en usted, porque nadie en Estados Unidos, o en Dominicana, o en la iglesia más grande que usted pueda buscar, va a hablarle a la gente que está alrededor suyo. Así es. Ni a tu esposo, ni a tu vecino. Usted y yo somos el instrumento. Amén. Si usted no se siente cómodo con eso, tiene un problema grande de identidad, mi hermano. Y usted a lo mejor está esperando que Dios haga algo. A lo mejor está esperando sentir un fresquito, que alguien le ministre aquí. Y usted siente, ay, ahora sí. No, las cosas no son así. Dios a usted le ha dado por años una experiencia para este tiempo. Aleluya. Así como Josué, el mismo Dios de Josué, el mismo trato que Dios tuvo con Josué, es el trato que tiene contigo, para tus compañeros de basquetbol. Ahí tú eres instrumento. Allí, todo lo que aprendiste desde chiquitico, ahí tú puedes ayudar a tus amigos a tener una experiencia. Y en el caminar, en medio de que tú estás haciendo eso, el Espíritu de Dios que está contigo va a hacer que tú conquistes y que tú veas maravillas y milagros. Pero cuando tú te atreves a moverte, cuando dejes de ser de espectador, a dejar de esperar y a tomar una fe, no una fe expectante, sino una fe activa que se mueve. Entonces te va a pasar como Josué. Después que pasó el mar, después que conquistó, después que se movió, entonces Dios le habla. ¿Pero por qué le habla? Porque hay una intimidad. Porque hay una búsqueda, porque hay una relación. Yo no sé si tú estás entendiendo eso. Amén. Yo a mí esto me emociona porque yo sé que esta palabra, Dios, aunque es una experiencia que Dios le dio a un hombre, Dios está hablando a esta iglesia. Dios le está hablando a usted de atreverse a conquistar, de atreverse a creer. Ya está bueno. Hasta ahora te estabas preparando. Ahora conquista. Amén. Nadie va a hacer tu trabajo. Nadie le va a hablar a los amigos de Santiago. Él tiene que hablarle, pero él tiene que creerle. Ahora, ¿cuál es su papel? Creer. ¿Cuál es mi papel como mamá? Instruirlo y convencerlo de que él es hijo, que tiene propósito, que aunque a veces